CNN Tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Nos reencontramos en esta oportunidad en un nuevo capítulo de CNN Tarde, 13 horas en punto de este día martes. Vamos a la agenda informativa porque la reforma de seguridad sigue en el centro de la polémica y con el pasar de los días se suman más voces pidiendo cambios a la iniciativa o frontalmente que se retire de tramitación del Senado. ¿Cuáles han sido los matices al abordar esas declaraciones? Lo vamos a conversar a esta hora con la periodista Francisca Cárdenas, que ya hace bastantes días ha seguido este tema, Francisca, en una agenda que probablemente va a continuar en discusión. Conversamos contigo en las reacciones. Bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, como tú lo decías, varias críticas del mundo político, principalmente en el oficialismo. Lo hemos visto durante estos últimos días, críticas bastante duras por parte de parlamentarios de los partidos oficialistas, de las propias filas del gobierno del presidente José Antonio Kast con respecto a esta reforma de seguridad pública, que recordemos, José, fue ingresada la semana pasada al Congreso. Durante esta semana están los parlamentarios en semana distrital, pero ya la próxima semana se comienza a tramitar en la Comisión de Constitución y después se tiene que votar la idea de legislar, que es el principal peligro para el Ejecutivo, porque ahí la reforma puede archivarse si se llega a rechazar la idea de legislar y si no se cumple con los 4/7 que se necesitan, los 29 votos en el Senado para que pueda avanzar en la discusión, en particular la reforma. Y además porque se van a invitar a expertos en esa instancia que se va a iniciar la próxima semana en la Comisión de Constitución, a constitucionalistas también para que puedan opinar de cómo se ha planteado esta reforma por parte del Ejecutivo. Y como tú lo decías muy bien y también conversabas tú mismo con la presidenta del Senado durante esta mañana en CNN Chile Radio, se pide retirar por parte de ella, por ejemplo, el estado de excepción constitucional que se plantea dentro de esta reforma del Ejecutivo, que recordemos además, José, es parte del corazón de la agenda llamada ACOT contra el crimen organizado y el terrorismo, planteada hace un par de semanas atrás por parte del Ejecutivo como parte de sus inicios en la agenda de seguridad después de haber aprobado en el Congreso el plan de reconstrucción y todas las materias económicas. Esta reforma se pide, al menos por algunos parlamentarios, modificar. Por parte de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, se pide retirar el estado de excepción dentro de esta reforma, porque lo que se señala y el punto más crítico que hemos conversado en los últimos días, José, es que es excesivo, dicen los parlamentarios oficialistas, los días que se plantean dentro de este estado de excepción constitucional por parte del gobierno. Recordemos, 120 días de vigencia, 120 días más que puede prorrogar, extender el presidente de la República y eso daría 8 meses casi sin pasar por el pronunciamiento del Congreso. También se han sumado otras voces que no piden modificar solamente el estado de excepción, piden directamente retirar por completo la reforma del Congreso, como el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien dijo además en Tolerancia Cero que se debe retirar por parte del Ejecutivo, principalmente criticando también justamente el estado de excepción constitucional que se plantea. Por otro lado, se está intentando también por parte del gobierno, a través de reuniones que están encabezando los ministros, tanto el viceministro Claudio Alvarado como también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en La Moneda, en el ministerio durante esta mañana. Ayer también hubo diversas reuniones, conversaciones de pasillo también con diversos senadores del oficialismo y con los partidos oficialistas, un almuerzo ayer. Hoy el ministro Arrau también se reúne con diversos senadores, como por ejemplo el senador Matías Walker, que ha dicho ya que va a rechazar esta reforma, incluso también ha instado al gobierno a que pueda retirarla del Congreso, y se están haciendo estos esfuerzos para hacer una bajada del contenido de la reforma, pero también después de que el gobierno anunció también que se abre a modificaciones en el Parlamento ya la próxima semana cuando empieza a tramitarse en la Comisión de Constitución. Varias cosas, los ministros constantemente durante estas últimas horas y durante los últimos días defendiendo
el contenido de la reforma y también la apertura al diálogo, pero lo que dicen algunos senadores, como la propia presidenta del Senado, es que se les vio como una especie de buzón, porque primero no hubo, dicen ellos, trabajo prelegislativo, que es una crítica que hemos escuchado constantemente en las filas oficialistas en los últimos días, y por otro lado, primero se ingresa el texto, dice ella, y después se intenta ordenar a las filas oficialistas sin haber conversado con los parlamentarios antes del contenido de esta reforma constitucional. Durante esta mañana ha hablado el presidente José Antonio Kast nuevamente en materia de seguridad, llamando también a la unión de los diversos sectores en torno al bienestar del país, dice él, y también para poder combatir al crimen organizado, que se necesitan herramientas del Estado para poder combatir la inseguridad y también al crimen organizado. Así que pasemos a escuchar también lo que dijo el mandatario. Y el Estado necesita más recursos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, porque entendemos que el crimen organizado hoy día tiene muchos recursos. Tenemos que avanzar en esos temas también, junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública, pero de manera real, fuerte, contundente. Y eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas. Estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y todos nos unamos en torno al combate al crimen organizado, con lo que sea necesario para habilitar la seguridad pública en nuestra Constitución. Hemos ido aunando voluntades, por supuesto con apertura a no ponerle discusión inmediata, darle tiempo para que podamos tener más espacio de conversación. Estamos abiertos a ajustar ciertos términos que han sido los más criticados, como los plazos del estado de excepción y otros. Son 20 proyectos que están en tramitación con diferentes niveles de urgencia y cerca de 10 o 12 proyectos que vamos a ir ingresando en los próximos meses. Yo sé que se genera una polémica en un proyecto específico, que es el segundo proyecto de reforma constitucional que presentamos de seguridad en este gobierno. Yo llamaría a las personas que opinan que lean el proyecto y se informen un poco. Cuando se nos compara con ciertos regímenes, yo creo que ha subido mucho la retórica más que la discusión técnica, y en segundo lugar recordar que es uno de 30 proyectos de ley. Yo los llamaría a informarse, dice ahí el ministro, a leer un poco más, dice el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien ha estado haciendo estos esfuerzos también, José, encabezando distintas reuniones a petición también del presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda, en el Ministerio de Seguridad Pública. De hecho, se hablaba, José, ayer por parte del diario La Tercera, que existía posibilidad de que el Ministerio de Seguridad Pública, que la oficina justamente del ministro de Seguridad se traslade al Palacio de la Moneda justamente por la importancia de estas reuniones para poder hacer una bajada y negociar las modificaciones que pretenden hacer los parlamentarios oficialistas a esta reforma de seguridad. Recordemos algunos de los cambios que se pretenden hacer por parte de la UDI de Renovación Nacional. Recordemos además que el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Esquella también se puso de acuerdo con el senador Andrés Lonton de Renovación Nacional para poder iniciar la elaboración de indicaciones a la reforma, y piden directamente que, por ejemplo, se saque de la reforma, se elimine lo de que se plantea dentro del estado de excepción, que es poder interceptar las comunicaciones. Por otro lado, por parte de la UDI, de algunos senadores y también diputados y diputadas, se pide que el estado de excepción tenga una vigencia máximo de 30 días, prorrogable por 30 días más, para que no ocurra también lo que ocurre con el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur, que es parte también de un argumento del Ejecutivo. Uno de los argumentos del Ejecutivo, de los ministros que están más presentes en el Congreso en las negociaciones, de que lo que ocurre, por ejemplo, con ese estado de emergencia es que lleva más de 60 veces de extensión y de discusión en el Senado. Se ha prorrogado más de 60 veces en la macrozona sur, y que eso quieren evitar con este estado de excepción nuevo que se plantea en la reforma. Pero lo que dicen los parlamentarios justamente es que es muy excesiva la cantidad de días que se plantean por parte del Ejecutivo en esta reforma y en el estado de excepción en específico. También hay otros puntos que se pretenden modificar por parte de los parlamentarios, pero se ha complicado más la discusión en los últimos días, José, porque si bien teníamos las críticas durante el fin de semana del senador Luciano Cruzcoque, presidente de Bópoli también, que decía que la reforma raya lo iliberal, y también él hablaba de un desorden dentro del gobierno, que hay dos derechas, que hay una derecha, decía él, que
sabe gobernar, que tiene experiencia, refiriéndose a su sector político, a Chile Vamos, que tenían reuniones en el pasado ellos y que dialogaban constantemente con el expresidente Sebastián Piñera, y por otro lado una derecha que está en campaña todavía y que hay muchos errores comunicacionales. Teníamos esas críticas, pero ahora se sumaron varias declaraciones de parlamentarios, de la presidenta del Senado, de alcaldes oficialistas que piden derechamente retirar varios elementos de la reforma y también la reforma por completo. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que se ha dicho durante esta jornada por parte de la presidenta del Senado. Si el estado de excepción se plantea como hoy día lo conocemos en el texto, difícilmente vamos a poder tener los votos incluso para poder aprobar la idea de legislar y de esa manera empezar a discutir en particular el proyecto. Y ese realismo legislativo responde hoy día a no solo lo que ocurre eventualmente desde la oposición, siempre pensando en el ánimo de construir consenso y tener más votos que el oficialismo, sino que también con lo que está pasando en nuestras propias filas. Tenemos que dar certeza y, por lo tanto, me parece una buena medida que el Ejecutivo le quite la urgencia para que el proyecto pueda ser debatido, pueda ser socializado y podamos saber hasta dónde podemos eventualmente llegar. Pero me parece aún más que es el Senado el que tiene la responsabilidad de entregar certeza. Es el Senado el que tiene que organizarse rápidamente, dado que como colegislador ejecutivo al parecer nos está ayudando mucho. Claro, parte entonces de las distintas declaraciones, realismo legislativo, dice la presidenta del Senado, en cuanto a lo que va a ser en los próximos días, toda la discusión que se va a dar en la Comisión de Constitución. José, ella dice algo clave, el tema de que se vote la idea de legislar donde el gobierno no tiene los votos. De hecho, ayer conversábamos con algunos parlamentarios en estas conversaciones también que se dan de pasillo entre los parlamentarios oficialistas, y ellos decían que iban a intentar por parte de Chile Vamos quizás conversar también con, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, con el socialismo democrático, a ver si se puede fusionar la reforma dentro de lo que va a ser la discusión en la Comisión de Constitución con algunos proyectos de seguridad del socialismo democrático. También iban a intentarlo, pero está bastante complicado el escenario, teniendo en cuenta que los propios senadores oficialistas y también en el oficialismo están pidiendo directamente que se modifique o que se retire la reforma del Congreso. ¿Qué dice el alcalde de Providencia, Jaime Belolio? Dice que está bien el tema de plantear proyectos en materia de seguridad, que eso se hizo por parte del Ejecutivo, pero que se pierde, se extravían las ideas principales, dice él, planteándose esta reforma. Dice, yo le pregunto a la gente de derecha que nos escucha, si es que Janet Jara hubiera ganado la elección, dice él, y hubiera propuesto un estado de excepción con básicamente ningún tipo de control judicial ni del Congreso durante 240 días. ¿Les parecería razonable? A mí no me parece razonable, dice el alcalde de Providencia. Así que pasemos a escuchar parte también de otras reacciones políticas. No es necesario una nueva constitución para que el Estado asuma hoy día las facultades que tiene para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Acá hay un tema de gestión. El gobierno tiene que determinar, ojalá que hubiese existido más coordinación con la CERPRES. José García Ruminot es un ministro que tiene mucha experiencia, fue presidente del Senado. Yo creo que es bueno empoderarlo en los temas legislativos a él. Mantengo mi postura de rechazar la idea de legislar esta reforma constitucional como se ha planteado y concentrarnos de lleno en una agenda legislativa en la que estamos de acuerdo y que considero que es mucho más eficaz para perseguir la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Lo que vemos es que se le va a entregar atribuciones excesivas o un suprapoder al presidente de la República. Hoy día Chile ya cuenta con un régimen presidencialista. Nadie podría decir que el presidente de la República no cuenta con atribuciones. Es más, todas aquellas normas que tienen que ver con recursos fiscales son normas de atribución exclusiva del Ejecutivo. Nadie podría suponer que estamos ante una figura, ¿no? Ante un Ejecutivo que está atado de pies y manos. Nos habla de dónde está puesto el énfasis. El énfasis está en la protección de la ciudadanía. ¿De verdad, a través de esta norma, lo que queremos es combatir el crimen organizado, hacernos cargo de terminar con la ruta del dinero? ¿A quién quieren proteger? ¿No será que el Ejecutivo se quiere proteger a sí mismo frente a las normas que está aprobando y que sabe que no cuenta con el respaldo ciudadano?
Claro, que el gobierno no cuenta ni con el respaldo ciudadano, decían ahí también parte de algunos miembros del mundo político de la oposición, también el senador Matías Walker, que ha dicho constantemente que va a rechazar esta reforma constitucional. De hecho, por eso también se reunió durante esta jornada con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para mostrarle también sus reparos constantes que ha hecho a la reforma durante los últimos días, principalmente al estado de excepción constitucional. También otras reuniones que se han dado durante esta jornada en el Palacio de la Moneda, y además recordemos, José, este rol más activo que ha estado tomando también el viceministro Claudio Alvarado en las diversas conversaciones y diálogos que se están dando también principalmente con los partidos oficialistas. Hay varias cosas, entonces pasemos a escuchar también qué pasa con los alcaldes, porque durante esta jornada conversábamos con el alcalde Mario Desbordes de Renovación Nacional y fue bastante crítico con Chile Vamos. Dijo que le daría vergüenza incluso escuchar que se opusieran a esta reforma constitucional por parte de Chile Vamos, que fueran a los barrios más críticos, los llamó a ir a las poblaciones, dice él, donde está presente el crimen organizado, en torno a las declaraciones también no solamente de la presidenta del Senado, dice que son desafortunadas, que no hay que pelear por titulares de la prensa, que hay que hablarlo con los ministros, así que pasemos a escuchar también cuáles fueron esas declaraciones, no solamente de él, sino que también de otros jefes comunales. La gente ya está en la noche con reclusión absoluta, ya vive en una suerte de estado de sitio en donde hay un grupo que está armado hasta los dientes, que no los deja vivir en paz, que no los deja circular en el día, en la noche. A mí me vengan con que vamos a perder libertades cuando esa discusión se da desde un cafecito por allá arriba. Me parece que también es muy complejo. Que las críticas las transformen en propuestas de modificación para que el proyecto salga, pero avance. Pero de ahí a pedir que se retire me parece que es un error tremendo, desafortunadas declaraciones, y luego si se rechaza la idea de legislar y concurren a ese rechazo votos de Chile Vamos, para mí sería una vergüenza. Estoy convencido que uno puede ordenar un país sin deshumanizarlo y tener una agenda de combate al crimen organizado sin llevarse la democracia por delante. Y yo creo que ahí hay marcos de la conversación que hoy día se están rompiendo. Se excede de tal manera el marco de los límites de la lógica de la conversación pública, sobre cómo entendemos el rol del Estado y la democracia en Chile, que han sido los propios partidarios del gobierno los que han tenido que salir a rayar la cancha. Yo creo que una política tan importante como la agenda de seguridad debiera basarse en construir acuerdos amplios, en hacer política basada en evidencia, en tener una mirada de largo plazo. Y creo que lamentablemente, por la forma de conducción que se ha tenido, se lleva el debate para otra arena que poco tiene que ver, a mi juicio, con el combate al crimen organizado. Claro, que se puede retirar el proyecto, dicen algunos parlamentarios, alcaldes, también oficialistas, no para dejarlo archivado, sino que más bien para mejorarlo, para tratarlo mejor, dicen ellos, un trabajo prelegislativo con el mundo político, principalmente con el oficialismo que ha reclamado, José, y ha acusado que no hubo justamente, que no se socializó la reforma con los parlamentarios también, y llaman a eso y después poder ingresarla nuevamente, pero eso es difícil. El ministro Claudio Alvarado ya ha dicho que eso es absurdo también, que no se va a realizar por parte del Ejecutivo, dicen algunos parlamentarios, así que vamos a ver qué va a pasar en la comisión, porque más allá de las críticas está este riesgo también que advierten los parlamentarios de las propias filas del gobierno de que se rechace la idea de legislar y ahí sí se archivaría por un año la reforma del gobierno en materia de seguridad, José. Claro, Francisca, escuchábamos al alcalde Bodanovich en Tolerancia Cero anoche agregar a esa declaración lo que señaló el alcalde de Providencia de la UDI, Jaime Belolio, al ser consultado por la Mónica si él era partidario de retirar la reforma constitucional en su totalidad. Él dice que sí, que la retiraría e ingresaría una propuesta nueva. Recordemos que la presidenta del Senado, de RN, está más enfocada en hacer un llamado a retirar el estado de excepción constitucional, que es parte de la reforma constitucional. Lo cierto es que al menos como están las cosas hasta ahora, todo indica que no están los votos para aprobar la idea de legislar, lo decía Paulina Núñez. Ella dice que es un realismo legislativo, por eso hace ese llamado y ha hecho críticas al rol de colegislador del Ejecutivo y también a que no se ha socializado lo suficiente esta reforma. Dijo que el Senado no era solo un buzón, que era importante tener conversaciones antes para decir esto sí, esto no, o vámonos por este lado, antes efectivamente de presentar una reforma de tal envergadura. Quedaremos atentos a las reacciones, Francisca Cárdenas, de este tema que seguirá en la pauta, obviamente. Muchas gracias. Que estés bien, José. Tú también, muchas gracias. 13 con